La información de los territorios indígenas está en Caticunsi. Hola, mi nombre es Nigui Umuque y les doy la bienvenida a Defender los Territorios es Defender la Vida, un espacio de formación producido por la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI. ¿Qué son los derechos territoriales de los pueblos indígenas? Son el resultado de procesos históricos que iniciaron con la lucha para que fuéramos reconocidos como personas, ya que los españoles nos consideraban salvajes. Luego llegamos a la necesidad de defender los resguardos como mecanismos de preservación de nuestros territorios, que inicialmente se habían creado para agruparnos y despojar nuestras tierras. Posteriormente, gracias a la recuperación de tierras, las mingas y las movilizaciones, pudimos volver a muchos de estos y ser reconocidos como sujetos políticos en la Constitución de 1991. Es así como hoy, los derechos territoriales son todos aquellos que protegen la especial relación que tenemos con nuestros territorios, base fundamental de nuestra vida social, económica, cultural y espiritual. ¿Cuáles son esos derechos territoriales? A la propiedad colectiva, a la protección de los territorios ancestrales, al uso y acceso a los sitios sagrados, a ejercer autoridad ambiental en el territorio, al gobierno propio, la protección territorial en el marco del conflicto armado, restitución y reforma rural integral del Acuerdo de Paz y derechos bioculturales. ¿De qué manera se puede acceder o exigir los derechos territoriales de los pueblos indígenas? Vía administrativa, con solicitudes ante las entidades correspondientes. Vía judicial, con acciones jurídicas o demandas. A través de las entidades de control. Y a través de las instancias de diálogo con el gobierno. La reivindicación y exigencia jurídica de nuestros derechos hace parte de nuestra lucha. Sin embargo, la defensa del territorio es diversa y las estrategias para su protección deben nacer de la aplicación de nuestra ley de origen, derecho mayor, ley natural o derecho propio. Así pues, somos uno de los resultados de la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas por la defensa de nuestros derechos y territorios. Bueno, ahí estábamos escuchando a Niwiumuke, que significa Madre Tierra en lengua indígena Iku del pueblo Aruaco, que está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, o como muchos también lo conocemos como el corazón del mundo, hablando sobre la importancia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. ¿Qué son los derechos territoriales de los pueblos indígenas? Hay una serie animada que pueden encontrar a través de nuestro canal de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, así lo encuentran en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar la serie animada y donde además de qué son los derechos territoriales de los pueblos indígenas, explica también otros temas que son de suma importancia para seguir trabajando por la garantía de los derechos territoriales. Hoy en Caticunsi, la voz de los territorios, estábamos hablando sobre la crisis en la Agencia Nacional de Tierras y el impacto que esto podría tener en la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Y hoy en Caticunsi nos acompaña don Jairo Guerrero. Él es el líder indígena del pueblo de los Pastos y Quillacingas, es ingeniero agrónomo, él es experto en derechos territoriales de los pueblos indígenas y actualmente es delegado del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO por la Pachamama, en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Buenos días, don Jairo, y bienvenido a Caticunsi. Buenos días y un saludo muy especial a todos los hermanos de los pueblos indígenas en Colombia. Don Jairo, ayer pues nos enteramos de esta noticia sobre la crisis que está pasando en la Agencia Nacional de Tierras y quisiéramos hablar
precisamente cómo esto podría afectar en la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Actualmente, a corte de junio el 21 de junio, existen 1.228 solicitudes de formalización de los territorios indígenas que están pendientes por adelantar. Eh, ¿Cómo cree que que la crisis de la Agencia Nacional de Tierras pues afecta para avanzar en estos procesos, como es la formalización de los territorios? Sí, buenos días. Mire, para nosotros es muy grave que la institución del Estado que tiene que hacer los actos administrativos de formalización de las tierras, de la ocupación y posesiones que tienen nuestros hermanos indígenas sea la agencia. Es muy Ujú. grave porque yo digo de que la agencia en este momento anda a paso más lento que la tortuga en sus labores y responsabilidades que tiene con los pueblos indígenas. Nosotros no nos podemos entender cómo después de una lucha grande se incrementó más de 7 veces el presupuesto de inversión para los pueblos indígenas. En este momento tenemos 340.000 millones para este año en inversión para los pueblos indígenas, más 130.000 millones de un fondo de paz, más 16.000 millones de unos fondos especiales que nos dan un gran total de 486.000 millones. ¿Y cómo es posible de que podamos en lo que nosotros llamamos seguridad jurídica y protección de nuestros territorios, de 183 solicitudes que hay ante la agencia, nos establecen de que para este año tienen una método de avanzar de 19 y al mes anterior solo habían hecho uno, o sea, el 5%? ¿Cómo es posible de que en adquisiciones, en una meta para este año era de 100 predios para adquirir y a fecha de hace un mes solo tenían no más del 33% o sea, de 33 predios, y habían casos de predios que tienen avalúos y que no han sido capaces ni al propietario de decirle, ya salió el avalúo, esto es lo que podemos ofertar de hace más de un año? Entonces, es más que paquidermo, más, avanzan menos que una tortuga. Y si vamos a mirar la ejecución presupuestal, solo hasta el mes anterior solo era la del 9%, ya más de la mitad del año. Entonces, Ujú. nosotros no nos explicamos. Y además, vincularon más de 700 funcionarios para atender los programas indígenas en Bogotá y en las unidades regionales, territoriales, carece de funcionarios. Hay funcionarios que terminaron contrato al mes anterior y no les han renovado. En esa Ujú. forma no se puede avanzar, no se puede adelantar. Si miramos de los 1.228 procesos en constitución de 672 solicitudes que hay, solo tienen que como meta en el plan de acción para atender 49, pero no vemos avance. En Ujú. ampliación de 566 demandas, dicen que este año nos van a tener 87, pero no vemos avances. En coloniales de 85 dice que van a avanzar en 12, pero no vemos. Entonces, nosotros miramos grave esta situación y además de los bienes fiscales o del Fondo Nacional Agrario, que son más de 2.500 predios, la misma institución nos da una desinformación, no saben lo que tienen en este momento. En el caso de Nariño dice que tienen 56 y yo tengo una relación de más de 160 predios adquiridos. Entonces, ni la información se la maneja en forma correcta. Y además Ujú. pongamos procesos de clarificación de propiedades que no deben intervenir en los territorios indígenas, hacen contrataciones de un gran número de funcionarios avanzando eso y para hacer un desorden dentro de los territorios. Nosotros pues no nos explicamos y yo creo de que semana que viene la agencia tiene que darnos unas informaciones correctas, porque en este momento que es la institución que tiene que avanzar en la formalización de los territorios de los pueblos indígenas, están dando menos que una tortuga y teniendo un presupuesto, teniendo personal en las oficinas centrales, pero no la tienen las regionales y no le vemos una actividad y una operatividad. El gerente se comprometió en avanzar y creo de que hay una orden de que en agosto, si no se ven resultados, exigir la renuncia de estos funcionarios que en un momento dado llegan con un sentido más que politiquero de hacer una política verdadera.
Y además, en reforma agraria no nos han llamado en la primera reunión a discutir. Tenemos propuestas muy claras dentro de los procesos de reforma agraria integral, dentro de los procesos de paz. Eso es en unos términos muy generales, pero para nosotros hay una gran desilusión. Hay gente muy buena en la NT, pero que llegan y les cortan las manos para que puedan avanzar, o como estamos viendo, el personal que han nombrado, como en el caso de Nariño, para atender los pueblos indígenas, lo están dedicando a otras actividades, de otros intereses que tienen el director que en un momento está en la cabeza de esta institución. Ese sería en unos términos muy generales que nosotros vemos un panorama muy desalentador. A través de la presidencia quieren avanzar, pero sus mandos medios no están ejecutando. No hay operatividad y hay una lentitud en las situaciones para resolvernos los problemas dentro de los pueblos indígenas, especialmente de la formalización de nuestros territorios. Un total de solicitudes de formalización a corte el 21 de junio de 1.228 solicitudes de constitución, hay 676, de ampliación 506, de solicitudes de saneamiento 45 y reestructuración hay una solicitud de acuerdo con nuestro sistema de Dicen una monitoreo. solicitud y dentro de los informes que nos presentaron ya reconocen que hay 85. Y no han avanzado más, hay 85. Entonces, mire que esa cifra sube más. Y nosotros no entendemos que de un mes a otro nos dan cifras diferentes. Podemos decir, eran 33 millones de territorios formalizados a los pueblos indígenas y ahora ya en la última información de hace un mes aparecieron que son 35 millones. Entonces, también tenemos que tener claridad de por qué de un momento a otro aparecen 2 millones de hectáreas más. Entonces, la cifra, por ello le he dicho muchas veces a la institución, tráiganos informes correctos, no informes de desinformación. En el marco de los espacios que menciona don Jairo, que próximamente estaremos de nuevo en sesión, y que esperamos que claramente el gobierno pues dé respuesta a esta solicitud, a estas solicitudes y a estos procesos que pues también llevan históricamente en estas entidades y que evidentemente no tienen avance. Y en el marco de estos espacios, don Jairo, también se ha hecho unas exigencias claras y que también denunciaron el día de ayer en el marco de esa noticia de la crisis de la Agencia Nacional de Tierras, y es que no están contratando personal con experiencia en tierras, precisamente para brindarle la garantía a pues esos procesos para el reconocimiento y la formalización de los territorios. Sí, es que estamos viendo que muchas veces están atendiendo situaciones politiqueras y no les interesa que el personal tenga un compromiso y un conocimiento, y eso sí retrasa. Y no hay, y lo que hablábamos, muchas de las regiones se les terminó contrato, no han renovado contrato, entonces ¿cómo van a avanzar? Tenemos un presupuesto robusto y hay otras situaciones que no se han avanzado. Pongamos en reservas indígenas, y ya vamos a cumplir, yo les digo, un siglo, y la institución no ha sido capaz de sanear esas reservas indígenas. En caso de los Cofanes, donde conozco más de las 27,000 hectáreas, solo constituyeron resguardo 7,000 hectáreas y dejamos en reserva más de 17,000 hectáreas, que en este momento, desde 1973 a la fecha, la agencia no ha sido capaz de sanear eso, porque las reservas tienen unas características también que están contempladas en el artículo 63 de nuestra Constitución, que es la madre y la ley superior, inamargables, imprescriptibles y inalienables. Entonces, hay toda una situación de que miramos de que hay una pasividad. Hay buenos funcionarios de la institución que les están cortando las alas porque los están mandando a cumplir otras labores. Entonces, necesitamos que verdaderamente haya gente comprometida, hay gente que en un momento dado quiera cumplir con las obligaciones y con lo que está dentro de la normatividad que tiene que ejecutar la INT. Don Jairo, precisamente hablando en términos presupuestales y bueno, de la posición de los pueblos indígenas frente a la reforma rural integral y la reforma agraria, ¿cuál es esa posición de los pueblos indígenas frente a la reforma agraria? Miren, nosotros tenemos una propuesta de la parte indígena, la trabajamos 4 años. La presentamos al gobierno, el gobierno tuvo 2 días de discusión y se retiró, porque era una propuesta integral, clara, y a donde se reconocían todos nuestros derechos y lo mismo de otras organizaciones y todo.
porque ellos están limitando de que ustedes nomás trabajen el capítulo indígena. Sí, pero el capítulo indígena, para que no lo anterior o en lo posterior dentro del titulado o del articulado nos quiten algunos derechos. Entonces, en esa situación, y hasta ahora ni la primera vez nos han llamado a discutir. Hacen foros con campesinos, con otros sectores y quieren que nos integremos. Entonces, miremos de que hay una tendencia de este gobierno más, pues respetamos que los campesinos han adelantado una lucha, pero ahora muchas veces los tienen de primero para toda esta serie de situaciones. Entonces yo creo que nosotros tenemos unos conceptos, unas definiciones muy propias y tenemos una propuesta bien clara dentro de todos los procedimientos agrarios, dentro de todos los capítulos, cada uno de los capítulos y el capítulo nuestro de propuestas, pero no ha habido la primera discusión directamente. Y inclusive hemos llamado al gobierno muchas veces que van a sacar normas que vemos que nos van a afectar a los territorios, le hemos llamado, hagamos equipo de trabajo, hagamos equipo técnico para mirar esta situación porque aquí nos están afectando en esto y ustedes nos están obligando a demandar y en un momento se les van a caer, como el famoso Tecana donde discutimos y hicimos un compromiso con el Ministerio de Agricultura de antes de firmar ese decreto que iban a tener unas reuniones con nosotros técnicas y lo fueron firmando, y a donde vemos que se nos atropella parte de nuestras luchas que hemos logrado a través del concepto de territorialidad. Ujú. Y como varias veces usted lo ha mencionado, don Jairo, en varios espacios, hablamos de que el territorio es integral y usted lo estaba mencionando ahorita partiendo de la norma superior inscrita en nuestra Constitución que define los territorios indígenas precisamente como inalienables, imprescriptibles e inembargables, donde no solo se trata de la formalización de los resguardos, sino de reconocimiento integral que abarca pues absolutamente todo, incluyendo pues esas prácticas espirituales de los pueblos originarios que habitan los territorios del país. Y dentro de ese término del territorio, que el territorio es integral, don Jairo, que me gustaría que lo hablara a profundidad y cómo los pueblos originarios también no hablamos de sitios, sino de espacios sagrados. De espacios. Sí, Ujú. es que mire, es muy clara la ley superior y sobre eso no puede haber contradicción. Dice, las tierras comunales de los grupos étnicos tienen característica de imprescriptibles, inalienables, inembargables. Y usted va a ver al convenio 169 que hace parte del bloque constitucional, o sea, de una ley superior, en su artículo 13 y 14 dice tierras igual a territorio. Y la ocupación y la posesión que tienen los pueblos indígenas genera el derecho a propiedad y el Estado por eso no legaliza, sino formaliza mediante un acto administrativo que le otorga la ley 160 para formalizar eso. ¿Por qué nosotros no hablamos de sitios ni lugares como el Estado? Para nosotros el territorio es un espacio sagrado. Y cuando hablamos de espacio, hablamos de dimensiones. Entonces, unas dimensiones tangibles y no tangibles. Entonces, por eso nosotros hablamos de mundos diferentes, el mundo propio, el mundo apropiado, el mundo de afuera. Otras comunidades hablan de 7 dimensiones, otras de 2, otras de 4, de 5, diferente. Y nosotros dentro del territorio está integrado y dentro de los espacios sagrados hay unas situaciones de que para el occidente no los mira, son intocables. Nuestros espíritus, nuestros ancestros que están viviendo ahí, inclusive el espacio electromagnético que el gobierno dice que es el propietario, hace parte integral de ese territorio. El subsuelo hace parte integral y lo que pisamos es parte integral. Entonces son dimensiones. Entonces el territorio es por ello hablamos de sagrado y de dimensiones, no como el Estado que lo determina el sitio, lo que usted pisa, de ahí para allá no tiene derechos. Entonces, en eso tenemos que avanzar y las mismas normas nos están dando la razón. Y las mismas leyes del Estado muchas veces superficialmente, pero nos están dando razón. Por eso la ley 160 hablaba muy claro. En territorios indígenas no puede haber adjudicaciones ni legalizaciones como ellos hablan a terceros. Entonces, nos están dando razón y dan un concepto de territorio bien amplio, que dice el lugar habitual donde está asentada una comunidad de ascendencia amerindia, posea o no posea la tierra, pero ahí desarrolla sus actividades económicas, sociales y culturales.
y además en la ley de víctima logramos meter espirituales. Entonces es un contexto muy diferente. Todo ahí dentro del territorio nuestro está lo que podemos ver, sentir y actuar, y lo que no se ve, pero que para nosotros existe. Nuestros mitos, nuestras leyendas, toda una serie de espíritus mayores que están dentro de esos territorios. Por eso cuando uno va a una visita a un territorio, primero pide un permiso a esos espíritus que para otros no son tocables, no son tangibles, y para nosotros sí existen y están ahí. La importancia de respetar la ley de origen, el derecho mayor y la ley pues natural de los pueblos indígenas es esencial para precisamente la pervivencia de los pueblos y la protección de la madre tierra. Don Jairo, pero me parece importante también que le dejemos claro a los oyentes que pues estos procesos de formalización y que también de los 35 millones de hectáreas que están formalizadas por el Estado, pues 32 millones corresponden a áreas de conservación. De conservación, protección, generadoras de vida. Solo tenemos unas 2 y pico hectáreas de que son productivas. El resto, por eso digo, hablamos de la biodiversidad, va a haber el COP16 y muchas veces ni en cuenta se tiene a donde aquí en Colombia es fundamental, quien conserva, quien preserva, a donde se genera la vida, genera el agua, están los páramos, están las zonas que es de bosques, son los pueblos indígenas, con más de 32 millones que están generando eso. ¿Quiénes son los deforestadores? ¿Quiénes son los que acaban con esto? Es mucha gente externa de otros lados. Entonces, y además nosotros decimos muchas veces no es el hecho de formalizar una tierra para que después las vendan como sucede en otros sectores. Y después el mismo gobierno comprando para volverla a entregarlas. Entonces, por eso, dentro de las titulaciones colectivas, como de las comunidades negras, como de los pueblos indígenas, las zonas de reserva campesinas tienen porque esas no pueden salir al mercado. Quedan exentas y no están dentro del mercado de libre oferta y demanda. Y se conserva toda esa biodiversidad. Antes nadie peleaba los páramos, ahora sí, porque en los páramos se genera un líquido que es lo más preciado, inclusive vale más que la leche y otras situaciones, que es la producción de agua. Y esas las están dentro de los territorios indígenas. Nosotros mirábamos que aquí en Colombia más del 50% de la zona de páramos están en territorios indígenas. En Nariño nosotros tenemos calculados el 80% de la zona de páramos están en los territorios indígenas y son las generadoras de toda esa biodiversidad. Don Jairo, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál sería ese llamado usted como delegado de AICO por la Pachamama para la CNTI frente a la crisis que está pasando la NT, frente pues a la falta también de experiencia de muchos de los funcionarios y el no avance de los procesos y esas solicitudes para la formalización de los territorios indígenas? Sí, primero tiene que haber un cambio desde la misma orientación que tiene que dar el presidente, porque si van a nombrar gente que en un momento dado, dices políticos, para mí son politiqueros, y gente que en un momento dado no tiene esa visión del servicio, difícilmente va a avanzar. Si la cabeza vea otras orientaciones muy diferentes, y muchas veces eso no va a avanzar. Y además hay una serie de funcionarios de que tienen compromisos, pero si llegan y a estos funcionarios el jefe es jefe, dice y da otras órdenes diferentes, yo creo que así no vamos a avanzar. Entonces tiene que hacerse toda una ingeniería dentro de la Agencia Nacional de Tierra. Por eso nosotros le decimos muchas veces hay que ponerla a operativizar, porque nosotros verdaderamente este año no hemos visto. Salieron unos funcionarios muy buenos que en un momento dado se podía charlar, y ahora vemos de que muchas veces lo que decimos no va a andar el carro porque se convierten en una estaca a donde ponen para que no ande ese carro. ¿Y quién se va a perjudicar? El mismo gobierno. Y a nosotros sí nos van a perjudicar grande, porque nunca hemos tenido un presupuesto tan robusto, y en un momento dado que vemos que no se van a ejecutar, ¿quiénes perdemos? Los funcionarios son temporales. Las luchas de los pueblos indígenas es permanente, y llega un funcionario con una idea muy diferente, nos para los procesos.
y nos hace un daño grande. Y por eso entonces digo, esos funcionarios que hoy están, mañana no están, sí nos pueden generar un problema, y yo creo que desde ahí toca hacerse todo un proceso y tiene que haber una verdadera voluntad política para poder enderezar esto. Don Jairo Guerrero, muchas gracias por estar en Caticunci y hacer parte de esta transmisión. Que tenga un buen día. Un pay y un saludo a todos los oyentes y a todos mis hermanos, y esta lucha pues sigue. Pensábamos que como un gobierno amigo íbamos a tener unos avances más, pero a través de eso, funcionarios que están direccionando, y no todos, porque hay gente muy comprometida, sino esas cabezas, en verdad nos están paralizando y están andando más lento que una tortuga. Jairo Guerrero, líder indígena del pueblo de los Pastos y Quillacingas, ingeniero agrónomo, experto en derechos territoriales de los pueblos indígenas y actualmente el delegado del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO por la Pachamama, en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en Voces y Territorios. Defender los territorios indígenas es defender la vida. Caticunci, la voz de los territorios.